¿Por qué decidiste irte a la selva amazónica? ¿Qué buscabas encontrar? O sea, ¿qué querías encontrar o qué Quería, creías que ibas a encontrar allí? quería cumplir un sueño. O sea, yo Ujú. cuando lo dejamos todo, ¿no? Con tu madre, cuando lo dejamos todo, yo cuando empecé a trabajar en el banco, como dije, no, o sea, entré, tuve la oportunidad, era en ese tiempo trabajar en el banco y en el mejor banco en ese momento en Perú, pues era sacarte la lotería, ¿no? Yo entré joven, di 7 exámenes para entrar, no tenía estudios, no tenía nada, ¿no? Y logré entrar por los exámenes. Entonces, claro, era una locura. Y yo había jurado, bueno, había jurado, con 15 años, me acuerdo, fue la primera vez que dije, ¿no? Jamás trabajaré con traje, o sea, traje, ¿no? Corbata, esto, y en el centro de la ciudad. Y entré a trabajar con 18 para 19 años al banco, a 100 metros del Palacio de Gobierno, o sea, en el banco más importante del Perú y a 100 metros del Palacio de Gobierno, o sea, en pleno centro de la ciudad. Entonces yo vivía frustrado, tenía una buena posición, o sea, ¿no? El banco pagaba bien, ganaba bien, era joven, todo, pero vivía amargado, amargado, porque mi sueño se vio truncado, ¿no? Pero la necesidad económica, pues ya está, ¿no? Tú dices, tienes que trabajar y ganar dinero, la situación no era fácil, yo no tenía estudio ninguno. Entonces, cuando se me presentó la oportunidad, tu madre, que tenía familia ahí, ¿no? Su familia de ahí, ellos tenían unas tierras, fuimos a conocer y a mí se me abrió, ¿no? Y le dije, nos vamos para allá. Y entonces me pasé un año ahorrando el dinero. Y tú ibas a nacer igual. Entonces, o Claro, sea, pues yo cuando yo fui tenía ya ya seis seis meses. O meses, sea, ¿no? no, yo decidí antes de que tú vayas a nacer. Y ahí llegaste tú y seguimos Eso, con el claro, la proyecto. decisión Claro, o sea, estaba ya tomada de estaba y yo antes. dije a por todas, ¿no? Ujú. ¿Qué iba a hacer ahí? Quería convertir mi sueño, o sea, vivir en medio de la naturaleza, vivir en contacto con la naturaleza. Ujú. La idea era, claro, había que hacer economía, había que generar dinero. Y la idea era dos cosas: hacer unas piscifactorías, unas granjas para peces, ¿no? Ujú. Que era lo que había visto esa posibilidad ahí. Y luego, siempre tuve, eso es llegando a la selva, esos son Son tomas, fotos del avión. claro, desde el avión, cuando yo con esa cámara antigua, ¿no? Esas son fotos desde el avión, ahí, ahora les cuento esa. Y ahí no aparecemos, creo, en una No, no. aparezco yo por ahí. Sí, sí. Las otras son fotos del avión. Bueno, y la cosa era esa, ¿no? Quería cumplir y aparte de, una vez creadas las piscifactorías, era generar ingresos y adoptar niños, hacer un albergue, ¿no? O sea, Un tener albergue de niños. una familia grande, Ujú. una familia de 10 niños, pero yo decía, hay una cosa que también, no sé, tengo unas ideas ahí, ¿no? Esto de tener un hijo, pero siempre quería adoptar, ¿no? Y ya que ya te tenía, yo decía, pues bueno, más adelante, pues ya sé lo que es ser padre, Ujú. creo que lo puedo hacer bien y quería dar la oportunidad, ¿no? Entonces mi idea era crear la piscifactoría, generar dinero y tener una casa y adoptar niños. Al Ujú. final pues no se pudo, ¿no? La inexperiencia, la juventud, me asocié mal también con una persona pues que me dejó tirado y pues Ujú. al final, bueno, ya lo contaré. Y bueno, ahí estoy en una embarcación, lo que ven ahí en las Aquí fotos, está, ahí es está, lo que ese estoy soy yo leyendo marcando. el periódico, ya habíamos llegado a la ciudad de Iquitos y esa es una embarcación que te llevan por el río Amazonas, lo que ven ahí, eso de coloridos, es el colchón de cuna, viajé hasta con el colchón de cuna, o sea, todo, bueno, todo, ropa, todo, y era vivir. Y Richie pues tenía 6 meses, 6 meses. creo, ¿no? Nosotros viajamos un 1 de marzo. Un 1 de marzo Ujú. viajamos para la selva y yo avisé al banco que renunciaba. Pues ese es el río Amazonas. Ahí era de esa embarcación para llegar al sitio donde habíamos elegido vivir. Era 2 horas por el Amazonas en esa embarcación. Y ahora vamos a ver el puerto, creo que también pusimos esa foto, esa es la zona inundada. Y ahí, ese es el puerto donde atracamos. Ahí teníamos que desembarcar, ¿no? Llegamos San ahí a Rafael, ¿no? San Rafael se llama, sí, Ujú. ese es San Rafael creo que se llamaba. San Rafael. Eso era, ahí paraba el barco, esa embarcación paraba ahí y desembarcamos ahí, había que caminar 1 hora por la selva, no hay casa, no hay nada, todo el camino es así como ven, ¿no? Para llegar al terreno donde íbamos a vivir, Pero ¿no? tú encantado.
Yo era un niño. Yo era un niño emocionado, pero emocionadísimo. Yo ya había ido un año antes, ¿no? Había ido a conocer en la zona. Ahí estábamos desembarcando las cosas. Un colchón de espuma, los maletines, todo. Tuvimos que pagarle gente por ahí para que nos ayudaran a cargar las cosas. Tú tenías de agosto, y ahí estábamos en camino. Ese era para llegar, había zonas inundadas, como vieron la foto anterior, esas zonas inundadas. Y claro, yo ahí, esa camisa era con las que iba a trabajar al banco. Todas las camisas del banco, claro, me dijeron por los mosquitos, me llevé toda la camisa manga larga, me subía los cuellos así, y ahí te llevé, y ahí fuiste. La idea era vivir ahí realmente, o sea, vivir para siempre, ¿no? Y eso fue... Este cachito de carne soy yo. Ese cachito de carne, tú y yo atravesando eso, había que caminar así, por lo menos unos 100 metros, ahí caminaba así metido en el agua, y estaba con botas de goma, que me costaba caminar porque, claro, no estaba preparado. Y eso es la hamaca, y lo que ven es el suelo de la casa donde íbamos a vivir. Ese es el suelo, que es una corteza de árbol que la abren así, y ya está, ese es el suelo. Y la casa no tiene paredes. Creo que no hay fotos de eso. Es que, claro, en ese tiempo no había móviles, no había nada, claro, ¿no? Yo fui con unos rollos de gas y cada foto había que cuidarla, ¿no? Y luego yo decía, a ver cuándo la revelo. Bañando, ahí te estaba bañando. No bañando para jugar, ahí te bañaba. Sí, duchándome. O sea, duchando, sí, lo que viene a ser una ducha. Ahí iba yo con el jabón, el champú y a bañar a mi hijo con 6, 7 meses de nacido. Pero ese no es el Amazonas. Ahí cuando nos íbamos a otro sitio, al río Nanay. Porque es un afluente del Amazonas. Un afluente del Amazonas, que también luego nos trasladamos a esa zona. Y ahí, más o menos para que se entienda, cuando fuimos a ese sitio a vivir en medio de la selva, no pudimos hacer las piscifactorías porque era una inversión de dinero que me habían dicho que se necesitaba tanto. Yo había ahorrado todo lo que pude, y cuando llegué no era esa la cantidad, era mucho más. Entonces ahí fue el primer bajón. Yo decía, pero ustedes me dijeron que era tanto, y me dicen, no, pero es que hay esto. Y yo decía, es que no tengo esa cantidad de dinero, ¿no? Para hacer lo que me había pasado ahorrando, pero yo ni siquiera me gastaba un refresco, ¿no? Durante un año no gasté absolutamente nada. Trabajaba horas extras cantidad, me quedé hasta tardísimo en el banco, en fin. Y entonces, para no volver a Lima, vi otra posibilidad y adquirimos este terreno en una comunidad nativa, que son terreno de comunidad nativa, y esa es la casa que empezaba a levantar. Ese terreno era selva, se tuvo que limpiar, una zona, no sé cuántos metros teníamos ahí, que era para hacer una granja también, y ahí esa es la casa que empezamos a construir. Y la que está en la foto es mi hermana Nancy, la que conté una vez su historia. Ella fue a verme. Ella no fue a vivir ahí, ella fue de visita para ver lo que estaba haciendo y decía, tú estás loco. Y ahí estoy yo, esa es parte del terreno también que habíamos comprado con Richie, ¿no? Ahí está Richie y yo en la selva. Ahí era un pequeño poblado también. Y esa es tu mamá. Esa es la mamá de Richie. No lo había reconocido. Esa es la mamá de Richie. Y ahí está Richie, pequeño. En lo que ven atrás es el río donde se bañaba. Y lo que ven aquí, que es lo que se preguntará la gente. Esas son unas boas. ¿Qué es esto? Que nunca me había fijado. Y no es broma. En esta foto por lo menos no me había dado cuenta, porque sé que tengo otras con serpiente en el cuello. Esas son unas boas que, como la gente sabía que a mí me gustaban los animales, me las traían. Entonces yo las tenía ahí también y después las soltaba, ¿no? Las tuve que soltar. Pero eso es una boa constrictor, tenía boas constrictor, y la pared que ven atrás es el hospedaje que nos dieron, que ahora va a aparecer una foto, porque ahí del terreno ese que fuimos, nos trasladamos luego a esta zona. Y el terreno de ahí era unos 20 minutos caminando, pero ese era un pequeño pobladito ahí, ¿no? Bueno, ese es un mono maquisapa, el mono araña o maquisapa, que son los que cuidan niños, que ese mono un día te empezó a jalar los pies, y me decían, dale al Yuyo, quiere cuidar al Yuyo. Decía Yuyo, le dicen a los niños ahí en la selva. Y yo estaba asustado, y el mono tirando de tu pie así, yo suelta. Y el mono es grande. Ahí hay otra foto ahí que sale tu madre, creo, con el mono. Ahí, ¿ves? Ahí el mono subió. Y esos monos son silvestres, ¿sabes? O sea, no son monos amaestrados, nada, sino son monos que están por ahí. Y ahí vivíamos, ahí te tuvimos de pequeñito. Ahí te tuvimos de pequeñito, y yo con mi locura, ¿no? Esa es la casa, bueno, la habitación. Mientras yo construía la casa, esa es la habitación que teníamos. Si ven lo que ven cubierto ahí atrás, ese corralito, que le decimos corralito ahí, ¿no? Es ese corralito que desde Lima lo llevamos.
todo eso tuvimos que llevarlo por avión. Los 2 colchones donde dormíamos en el suelo y como ven, las paredes están rotas. En la noche, esas paredes por dentro están llenas de murciélagos. Y en la noche salían todos los murciélagos, por eso teníamos que poner la mosquitera y sacar a los murciélagos de la casa. Así vivía. Dejé el banco para eso. Pero ojo, antes de contar, hay una anécdota. Cuando yo llegué al otro terreno, la primera vez, o sea, cuando recién llegamos, yo empecé a salir a caminar. O sea, salí y le digo, voy a dar una vuelta. Y caminé, claro, yo había leído el libro de supervivencia en la selva, sabía cosas que tenía que hacer en caso pasara algo, cómo obtener agua, qué alimentos comer por si nos pasaba algo, no, porque ahí no hay médicos. Aquí ya estaba más cerca de la ciudad, el otro, pues si pasaba algo, te jodías, ¿no? Entonces no había nada, o sea, yo tenía que caminar y esperar que pase una embarcación por el Amazonas, pues a veces claro, podía tardar un día ahí en llegar alguien, ¿no? No había radio, no había móviles, no había nada. Y me acuerdo, salí a caminar solo y claro, estaba la casa y de ahí todo es selva. Y entonces empiezo a dar vueltas y yo había aprendido eso de marcar los árboles, romper ramas para marcar el camino. Claro, yo primer día, y cuando me doy cuenta me había perdido. Y empiezo a asustarme y empiezo a dar vueltas y yo decía, y buscaba y decía, y di vuelta, empecé a encontrar las ramas y nada. Y daba vueltas, miraba y me empecé a asustar porque no sabía cómo regresar. Y claro, árboles gigantescos porque, o sea, todo el camino igual, y yo decía, ¿por dónde esto? Y ya cuando ya estaba así, ya asustado, a punto de gritar. Sí, estaba a punto de gritar, a pedir auxilio, yo decía, me meto por entre unos matorrales así, y la casa estaba ahí al lado. Menos mal que no grité, digo, hubiera hecho el ridículo. Yo estaba dando vueltas en círculo alrededor de la casa, pero claro, había una lomita y yo no me daba cuenta. Y claro, todo es igualito, árboles gigantescos. Lástima que no tengo fotos de esas, ¿no? Pero ahí era impresionante. Yo encontré serpientes, encontré una serpiente que no sabía qué era. Me puse a buscar una rama para poderla coger, pues no sabía si era venenosa, ¿no? Pero nada, y después ya nos vinimos ahí, a esta casita de ahí, ¿no? Allá, en ese momento aprendí muchas cosas de la gente de la selva. Ahí tuve una experiencia con una tribu bora. Justamente eso era lo que te iba a preguntar. O sea, ¿cuál fue tu experiencia, digamos, en la selva? ¿Qué fue lo que viviste allí que te influyese de alguna manera a lo que ya sabías? Porque realmente tú eras un enamorado de la selva sin haberla prácticamente conocido. Yo, por ejemplo, fuimos con tu tío, ¿no? Con mi hermano. Y es verdad, los mosquitos te comían literalmente vivo, ¿no? Aquí no tanto, aquí murciélagos y mosquitos, pero en el otro terreno donde pasamos como 3 meses, los mosquitos literalmente te comían. Yo me acuerdo que ponía la mano así, me decía, mira, caía como talco, parecía talco, puntitos blancos, que luego se empezaban a poner rojos. Y hacía así la mano y se levantaba, que son unos mosquitos pequeñitos, ¿no? Y yo paraba así, o sea, estás hablando y estás así. Bueno, y luego tienes esto, ¿no? Eso, ese es Richie. ¿Qué fue lo que le pasó a este niño? Ese es mi hijo que... me vas a dejar como mal padre. ¿Tú fuiste el que escogió la foto? No, ese, mira, ahí, ¿qué pasó? Le empezó te empezó a salir unas ampollitas, ¿vale? Nunca supimos por qué. Empezaron a reventarse y se te empezó a hacer hueco en la piel. Todo lo que se ve marcado eran huecos que empezaron a salir. Entonces llegamos al médico y los médicos no sabían qué era. Y ahí yo decía, ¿qué hago? Mi hermano, tu mamá estaban desesperados, que vámonos. Y yo le decía que no, porque yo te veía bien a ti. Simplemente veía eso y si es verdad me preocupé, pero... Y entonces hablé con gente y hubo gente que, por ejemplo, que tienen conocimiento de plantas, eso, y nos dijeron unas raíces. Violeta de Genciana. No, la violeta es un producto de farmacia. Y dijeron esto, y mi hermano fue el que dijo, la violeta de Genciana es un buen astringente, creo, algo así, pero con unas raíces que le dio ese color morado. Era, no me acuerdo qué árbol era ahorita, no recuerdo, uña de gato, y era otro muy conocido, es que no me acuerdo ahorita. Y entonces machacamos las raíces, las cortezas, todo, hice un menjunje y te lo empecé a hacer emplastes. Y desapareció todo. Pero tenías... La que es morado que llevo es la violeta de Genciana. Sí, más las raíces. Sí, la mezcla. La mezcla, ese potaje que hicimos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero te salieron más. O sea, pero no tienes ninguna cicatriz. Y claro, o sea, te veía, era muy feo, pues se te veía. Mi hermano se molestó conmigo, claro, sí. Pues o sea, decía, no.
Y sí, eso fue, a ver, la ignorancia, pero ahí me di cuenta que por eso respeto mucho los conocimientos, digamos, que la gente desprecia. Los médicos no me daban nada, dieron un antibiótico que no hacía nada. Sin embargo, la gente del sector, o sea, eso desapareció rapidísimo, sin cicatriz ninguna. Él no tiene ninguna cicatriz en el cuerpo y eran heridas que los médicos decían que no, que eso estaba muy mal, que había que irse de ahí, que... Y yo decía, a ver, aquí la gente vive. O sea, hay niños por todos lados. Tiene que haber una gente, solución. Claro, digamos. tiene que haber algo, o sea, tampoco, ¿no? Puede ser que hay gente que diga, ¿cómo te arriesgaste así? No sé, yo siempre hay una cosa que siempre decía. Hay veces que yo me ponía nervioso contigo, con algo. Y hay veces que yo te veía mal y estaba tranquilo, y a ti te veía tranquilo, ¿no? O sea, te veía que estabas mal con algo, ¿no? Una dolencia, una fiebre, y yo decía, no, yo estoy bien. Y es verdad, se te pasaba rápidamente. Te dejaba llevar por la Claro, o naturaleza. sea, me dejaba y decía, a ver, esto, o sea, por eso digo, me detenía a pensar, esto se puede curar. Entonces preguntaba y lo probaba y veía, y claro, ahora la observación también, de echártelo y mirar y ver que al día siguiente cómo empezaba a disminuir y a cerrarse todo. Y yo decía, es que funciona. Y no has tenido, pues nada, ¿no? Nada, nada, no, por nunca, suerte. creo que tu primer medicamento, no sé, tú lo has tomado ya de adolescente, creo. Sí, no sé cuándo, pero creo que hasta Bueno. la alergia me habré tomado 10 pastillas en toda mi vida. Y esta foto, ese es mi hermano Carlos, mi hermano mayor, al que también le encantan los animales, con él, él se fue con nosotros allá. A lo mejor te mata por poner una foto suya, no Porque le gusta no le nada gusta. la foto. Ese estábamos ahí eso fue toda una odisea. Ahí fuimos a buscar en contacto con una tribu. Imagínate, eso llevábamos cargando esas cosas. Por la foto anterior. Eso fue casi 10 y medio de recorrido, o sea, caminando por trochas sin saber dónde, encontrar un río, esperar que alguien pasara, ir en canoa, nos dejaba en otro punto, por otro sendero, meternos por ahí, así, fue netamente aventura. Máxima. Claro, aventura, estuvimos en el río Amazonas, del Amazonas pasamos al río Mazán, del Mazán pasamos al río Napo, llegamos, o sea, el cruce de desembocadura del río Mazán con el río Napo, nos metimos por el río Napo, del río Napo tomamos un brazo, una quebrada, que eso, o sea, no era un río principal, y ahí, y todo ese camino lo hicimos así, cargando cosas. Yo también he cargado y ese, por eso solo hay una foto. Claro. Yo no me hice foto, muy poca foto, por desgracia, ¿no? Y llegamos aquí, que ese era un poblado de yaguas. Ese era un poblado nativo yagua, que claro, no teníamos ni mapa ni nada. Llegamos así. Es la foto de la miniatura, chicos. Es la foto de la miniatura y yo no me afeitaba porque, pues, porque no tenía cuchillas. Y yo decía, ya está. Y eso, la verdad que esa fue una experiencia, en un principio, ahí sí ahí tú no fuiste, son mi hermano y yo. Pero fue una experiencia muy extraña. Cuando llegamos, ellos no hablaban castellano. O sea, no hablaban castellano. Y claro, nosotros llegamos, nos miraron, nos recibieron bien, todo, pero no hablaban. Y todo lo que nosotros, los bultos que ven que llevábamos, era cosas para, o sea, buscamos una tribu para, como aventura, para conocer, pero para traer artesanía, o sea, intercambios y también para quedar bien, porque eso, ya sabíamos de eso, ¿no? Que cuando te contactas con una tribu hay que llevar regalos, ¿no? Obsequios. Llevamos cartuchos de escopeta, linternas, chuchería, bolígrafos, relojes, Sí. cosillas llamativas que les gusta mucho. Y cuando llegamos, yo me asusté un montón al comienzo. Yo, en ese tiempo, en ese momento, cuando fuimos a la selva, mejor no lo digo. No, pero claro, yo me asusté bastante ahí porque cuando vi que no, llegamos a la casa y nos miraban y empezaban a coger las cosas. Venían, cogían y nos miraban y se las llevaban. Y yo le dije a mi hermano, nosotros ahí en Perú no decimos chino, ¿no? Le digo, oye, chino, le digo, hemos hecho mal. Ahorita nos dan vuelta, que decimos ahí en Perú, no sé, ahorita nadie sabe dónde estamos. Y yo, no sabe si se quieren quedar con todo. Claro, ellos nos miraban y algunos muy serios, miraban así, venían y pum, me quitaban las cosas de la mano y se retiraban la mirada y se empezaban a mirar y hablaban entre ellos. Y yo les decía, ahorita nos matan y se quedan con todo. Y mi hermano nos miraba y decía, si no hemos debido venir, si hasta no debimos venir. Pero no, gente sumamente buena, ¿no? O sea, muy inocente, muy inocente. Nos recibieron muy bien, nos dieron alojamiento, nos dieron comida, que fue nefasto comer ahí. Madre mía. Nefasto comer ahí porque era desayuno, almuerzo y cena. Estuvimos una semana con ellos.
Desayuno, almuerzo y cena fue comer pirañas chiquititas hervidas sin sal. Nuestro error fue no llevar sal y azúcar, ¿no? Sí. Y ese fue, o sea, un error realmente, ¿no? ¿Qué pasó? No, estaba mirando porque no salían las fotos. Ah, vale. Perdón, es que me quedaba así, algo ha pasado. Y la verdad que era, me acuerdo el primer día que llegué, nosotros pues somos muy escrupulosos, se dice, ¿no? O sea, eso de sacarse la comida de la boca. Y claro, se sentaron todos en círculo en el suelo, así como han visto el suelo ese, y cogían las pirañitas todos así, en agua, Las cocidas en agua, pirañas. pirañas, pero chiquititas así, Sí. hervidas sin sal. Las cogían, se las metían y la piraña tiene un montón de espinas, entonces empezaban a chupar y se sacaban los restos y lo ponían en el medio. Y yo con mi hermano nos miraba y decía, ¡qué asco! Y claro, hay una cosa que sí es verdad, cuando tienes contacto con una tribu, con gente de ahí, es muy hospitalaria, muy, Sí. muy hospitalaria, pero no puedes rechazar nada que te den para beber ni nada para comer. Y es algo que eso lo sabíamos nosotros, ¿no? Ya habíamos leído mucho, habíamos investigado cómo hacer contacto y eso. ¿Y por qué? Porque hay gente que dice, no, si no quieres comer, para ellos, o sea, la comida escasea, ¿no? Justo habíamos llegado, por eso no tenían alimentos, porque habíamos llegado en tiempo decreciente, cuando los ríos, las lluvias, hay muchas lluvias, los ríos inundan los campos y entonces sus cultivos se echan a perder. Entonces, no hay, y hay pocos Claro. peces, porque cuando hay vaciantes, los ríos bajan, hay mucho pescado, pero cuando hay creciente, Sí. es difícil conseguir alimentos. Y ellos te están dando su alimento. Se Claro. están quitando, están compartiendo lo más preciado que ellos tienen para su subsistencia. Claro, que tú si le lo digas re- que no, es un desprecio grande, ¿no? Y claro, yo tenía que comer, entonces ellos nos miraban y nos hacían así todos contentos, ¿no? Y yo cogí un pedacito, sacando un espine, y lo miraba y decía, "Puf, no puedo, me daba asco". Y entonces le dije que quería mirar el cielo, que estaba estrellado, que si podíamos, o sea, le empecé a hacer señas, y me senté ahí y le hacía gestos como que me gustaba, y se rieron y nos dejaron sentados ahí. Le di la espalda y empecé a comer despacito. Pero durante la semana lo único que comimos fue eso. Desayuno, Dios. almuerzo y cena, pescado cocido. Bueno, a excepción de una piña. A excepción de una piña que el cuarto o quinto día vinieron 3 niños, porque como había habido inundación de los campos del cultivo de ellos, pues esta es una mujer, una nativa, que esos son los bolsos de jicra, una fibra de palmera que, por ejemplo, cambiamos por ese tipo de artesanías. Trajimos bolsos y todo, le dábamos cosas y hacíamos trueque con ellos. Y estos niños aparecieron una noche con una piña así de grande, no sé de dónde la habrían sacado. Y entonces nos pidieron cosas. Yo empecé a sacar de todo y toma y toma y toma. Yo veía la piña, yo quiero la piña. Y los niños se reían y y se fueron, cogieron las cosas y se fueron. Y cogimos la piña y la partimos en dos con un machete. La partimos en dos y mi hermano encima cogió una cuchara, empezó a sacar. Yo cogí la piña así, ¡suam! Me la llevé a la cara como un náufrago. Empecé a comer de noche. Madre mía, ¿para qué hice eso? Me comí la piña. Se me partió todos los labios, me llené la cara, me empezó a arder todo, me tuve que meter al río, porque ahí te bañabas en el Claro. río, irme al río donde estaban las pirañas, pues por ejemplo, hay donde han visto a Richie bañándose, ahí se pescaban las pirañas también. O sea, eso es que las pirañas te comen, no es como se cuenta, eso es falso. Yo me he bañado y los niños pescando las pirañitas al lado y las pirañitas pasando por ahí. Eso, las pirañas te atacan en grande, en cardumen grande, Selva en sitios, virgen, en selva más arriba, ¿no? ¿Vale? Pero la piña, me acuerdo, y yo le decía a mi hermano, ¿qué he hecho? Me empezó a arder la cara, me quemaba todos los labios, se me empezaron a sangrar, se me partieron todos. Y claro, no teníamos crema, no teníamos nada, ¿no? Bueno, yo no soy de usar, pero es la piña más rica que he comido, la piña más rica, y ahí pasé ese tiempo con esa tribu. Una de las cosas que aprendí ahí es lo que es la cacería. O sea, el respeto, que es algo que, por ejemplo, como yo digo, ¿no? Con esos nativos aprendí mucho lo que es el respeto a la naturaleza. No desperdiciaban nada, no se burlaban de nada. O sea, cuando a mí alguien me habla de cacería, de repente en un directo lo hago, cuando el desprecio que hay, ¿no? Ese ego humano. O sea, yo he visto cazar, he visto matar, ¿no? Animales para comer. Con qué delicadeza tratan a los animales. O sea, tú puedes ver, de repente hay gente que dice, no, van y lo arrastran. Sí, para ellos ya está muerto. Pero siempre lo agradecen. O sea, la delicadeza no es que el trato, sino cuando lo cogen
o van a matar, agradecen realmente. Son muy agradecidos. Y, por ejemplo, es verdad, ellos sí tenían perros también. Ahora es lo que digo, los perros, es impensable que el perro te muerda al niño, ¿no? En la selva, por ejemplo, no solo ellos, pues he estado en la sierra también y en comunidades andinas de la sierra, eso sí no tengo fotos, pero he estado muchas veces, en sitios así muy inhóspitos en la cordillera de los Andes, ¿no? Donde pobladitos que no aparecen ni en mapas, y hay un respeto muy grande. Y eso fue una de las cosas que más aprendí de la selva, ¿no? Esa química que hay tan primitiva y que si uno la ve puede resultar a veces cruel o grotesca, pero cuando la miras te das cuenta que los grotescos y crueles somos nosotros, porque nos abundan las cosas, o sea, lo tenemos en abundancia y no valoramos nada. Y dice, ellos ninguno lo hace por placer, o sea, no hay placer. Ellos no encuentran ese placer al matar, al comer, ese placer de abundancia. De hecho, es todo lo contrario, ¿no? Podríamos decir que es incluso, bueno, todo lo contrario no, sino que es lo que sienten es agradecimiento. Agradecimiento, hay mucha humildad.